Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC-BioUNE. Nuestro cuerpo es un sistema extraordinariamente complejo, donde miles de procesos ocurren de forma coordinada para mantener el equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, pueden aparecer enfermedades como el cáncer. Y aunque solemos pensar en el cáncer como un problema exclusivo de células que crecen sin control, hoy sabemos que es mucho más que eso. Es una enfermedad en la que el entorno, el metabolismo y el sistema inmunitario juegan un papel fundamental. El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en hombres y, en la mayoría de los casos, presenta un buen pronóstico gracias al diagnóstico precoz y a los tratamientos actuales, que permiten a muchos pacientes convivir con la enfermedad durante años. Sin embargo, no todos los casos de cáncer de próstata evolucionan de la misma manera. Existen distintos tipos y en algunos casos el tumor puede progresar, hacerse resistente a las terapias y extenderse a otros órganos, dando lugar a la metástasis, un escenario clínico más complejo en el que el sistema inmunitario, nuestras propias defensas, puede desempeñar un papel clave. Pero, ¿por qué algunos cánceres de próstata progresan mientras otros no? ¿Qué ocurre cuando aparece la metástasis? ¿Cómo responde el sistema inmune en estos tumores? ¿Y puede este conocimiento ayudarnos a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Jaione Ozmendi, investigadora postdoctoral Juan de la Cierva, en el Laboratorio de Señalización y Metabolismo de Células Cancerosas del Centro CIC-BioUNE. Bienvenida, Jaione. Gracias, Yano. ¿Qué tal? Todo bien. Pues vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es el cáncer de próstata? Hemos hablado de él en la introducción brevemente, pero nos gustaría que tú nos explicaras un poquito, nos extendieras esa información y cómo se presenta hoy en día en los pacientes. Pues como has dicho tú, el cáncer de próstata es de los más comunes en hombres, como puede ser en las mujeres el cáncer de mama, pues en el caso de los hombres es el de la próstata, y es especialmente en aquellos pacientes que son mayores de 50, 60 años. Entonces, la cosa es que normalmente en las fases iniciales no suele presentar muchos síntomas y luego a medida que va avanzando pues ya aparecen estas dificultades de orinar o aumenta la frecuencia y ahí ya pues los pacientes se empiezan a preocupar. Entonces, la manera de diagnosticar este cáncer de próstata suele ser haciendo análisis de sangre. Se estudia una proteína que se llama PSA, que sería el antígeno prostático específico, que básicamente es un marcador que utilizan porque las células de próstata por lo general expresan o tienen esa proteína bastante. Lo que ocurre es que cuando se vuelven cancerígenas producen muchísimo más esta proteína, de tal manera que si en sangre ven que esta expresión o estos niveles son mayores de una cantidad establecida, saben que ahí hay algún problema. Esto es uno de los indicadores. Luego también se utiliza el tacto rectal y también luego pues, se analizan biopsias, también hay técnicas de imagen que al final una técnica con la otra pues te da información y ya se llega a un diagnóstico ya confirmado. Entonces, una de las buenas cosas es que en la mayoría de los pacientes, por suerte, la enfermedad suele ser localizada. Entonces, mediante operación, es decir, quitando la próstata, se llama a esa técnica o a ese procedimiento se le llama prostatectomía, quitando y aparte combinándolo con radioterapia, por lo general el pronóstico de estos pacientes es bastante bueno. Casi todos los pacientes llegan a la supervivencia media de más de 5 años, sí o sí. Pero el problema viene cuando el caso ya es más avanzado, es decir, ocurre lo que decías tú un poco, ¿no? La parte ya de metástasis. ¿Qué ocurre? Que en algunos de estos pacientes localizados puede que aunque por lo general tenga buen pronóstico, en algunos de ellos la cosa no vaya bien, es decir, el caso se vaya avanzando y se vaya malignizando. Entonces, los médicos empiezan a utilizar otras estrategias, quimioterapia. Y lo que ocurre es, una de las quimioterapias, por ejemplo, que se utilizan es la deprivación de andrógenos, que se dice, ¿no? El próstata o las células del próstata, por lo general, dependen mucho de la vía de andrógenos. Entonces, lo que hacen es, de acuerdo, pues si las células del cáncer necesitan eso, le vamos a bloquear esto, ¿no? Para que no sigan creciendo y se puedan eliminar. Entonces, es uno de los fármacos que se utilizan, que se le llama enzalutamida, por ejemplo, el que se utiliza. ¿Qué pasa? Que con algunos pacientes pues les das ese fármaco y tal vez funcione, pero en algunos, siempre sabemos que hay algunos más complicados, pues se ocurre esta resistencia y se genera esta metástasis.
Y luego hay otra población de pacientes muy pequeñita, es como en torno al 10% de los pacientes que ya presentan metástasis en el primer diagnóstico, desde el inicio. Entonces, claro, estamos frente a una población de pacientes muy complicada de tratar porque ya las opciones que tienen son muy reducidas. Siempre se utiliza, pues lo que hemos dicho, ¿no? La enzalutamida, hay muchísimas diferentes estrategias, pero realmente no son eficaces. Vale. Entonces, diríamos que esa población de pacientes es la que nosotros estudiamos en concreto, que luego ya hablaremos un poco más sobre eso. Pero bueno, tenemos como diferentes escenarios. Por lo general diríamos que el cáncer de próstata no tiene mal pronóstico, pero siempre hay unos pacientes que sí hay que mirar un poco con lupa e intentar que ellos también vayan bien. Y eso te diría. Y hemos también mencionado, ¿no?, en estos casos, ahora decías de estos pacientes, los que ya tienen esta metástasis desde el inicio, durante la introducción hemos hablado de otro concepto que podría tener algo que ver, ¿no? Hablemos de lo que es el sistema inmune. ¿Qué células lo forman y qué papel puede tener frente al cáncer de próstata, al escenario que acabas de describir? Sí, yo aquí te querría comentar que siempre se ha pensado, ¿no?, y yo al menos siempre he escuchado a la gente también del día a día, pues hablar de mutaciones, incluso hablar de ADN, ¿no?, de esta parte genética que se habla mucho del cáncer en general y se ha estudiado mucho en la historia, ¿no? Pero en las últimas décadas ya ha empezado un poco a cambiar eso. También se ha escuchado alguna vez la palabra epigenética y el sistema microambiente en general, vamos a decir. Ahí está el sistema inmune, pero también, es decir, las células del tumor no están ellas solas, aunque No están aisladas, ¿no? Muchas veces se han estudiado y también por tecnología, que al final esto ha ido avanzando mucho y cada vez tenemos más información. Pero se ha enfocado mucho, sobre todo hace muchísimos años, en las células tumorales, pero ahora se estudia cada vez más la interacción con otros tipos celulares, que pueden ser las células de adipocitos, que se llaman, células de la grasa, también pueden ser fibroblastos del tejido conectivo y ahí también entraría el sistema inmune, ¿no? Entonces, cada vez se está estudiando más el microambiente y no solo eso, sino que, aunque hoy no vayamos a hablar sobre eso, también se estudia el macroambiente. Es decir, nosotros no estamos, o sea, las células del cáncer están interaccionando con otras células del cuerpo, pero también influye el cómo nosotros vivimos, nuestros hábitos, si hacemos deporte o no, cómo comemos, todo. Entonces, es como no estudiarlo de manera individual, sino que tener un poco del ecosistema en la cabeza. Pero bueno, hoy hablamos un poco del sistema inmune, entonces, o el sistema inmunitario. Entonces, bueno, el sistema inmunitario por lo general diríamos que es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo cuando tiene un estímulo que no lo conoce, básicamente. Entonces, esto puede ser pues, cuando nos hacemos una herida, por ejemplo, ¿no? Si se crecen las bacterias allí, nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Estas bacterias las queremos eliminar, activamos el sistema inmune. Y eso también ocurre, por ejemplo, cuando nos hacemos un tatuaje. Cuando nos hacemos un tatuaje, ¿qué hacemos? Pues se mete una tinta en concreto en el cuerpo y el cuerpo dice, esto no lo conocemos. Otra vez el sistema inmune se activa y de hecho el tatuaje aguanta en nuestro cuerpo porque esto es un tipo celular inmune que se llama macrófago, que básicamente lo que hacen es comerse al estímulo desconocido, pues cuando conocen o cuando ven la presencia de esta tinta, van a donde la tinta y se la comen. Entonces el tatuaje en nuestro cuerpo persiste porque realmente son estos macrófagos los que están hinchados de tinta y se han quedado como atascados ahí. Esa es la razón y a mí me parece como curioso comentarlo siempre que hago. Muy visual además también, ¿no? Ahora cada vez más gente lleva tatuajes. Sí, yo también llevo. ¿Por qué ocurre, no? Eso es. Entonces, bueno, pues siguiendo un poco ese concepto, en teoría diríamos, bueno, pues si tenemos cáncer, ¿no? Si nuestras células se están comportando de manera un poco extraña, creciendo como locas básicamente, eso también puede ser algo desconocido para el cuerpo, no es algo normal. Entonces el sistema inmune, siguiendo un poco la misma teoría, debería activarse, ¿no? Vale. El problema es, o la cosa es que el cáncer y las células tumorales son muy listas. Entonces lo que hacen es generar como una capa de invisibilidad y de esa manera es como que se esconden. Son muy flexibles, entonces tienen muchas herramientas y muchas estrategias para esconderse del sistema inmune y ese es el problema de toda la inmunoterapia que hablaremos ahora. Pero entonces ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, en quitarle esa capa de invisibilidad
y que el sistema inmune pueda atacar estas células tumorales. Y en relación a esto, me gusta mucho también hablar sobre de dónde viene como el concepto de inmunoterapia, ¿no? Porque básicamente la inmunoterapia sería, vamos a ayudar a ese sistema inmune a quitarle la capa de invisibilidad al tumor y a eliminarlo. Me gusta mucho como un poco contar de dónde viene, ¿no? Y hace un tiempo leí un artículo en el que hablaban que en 1890, en un verano, una chica de Nueva York, una chica joven de Nueva York, fue al médico porque tenía dolor de mano. Y bueno, al principio le hicieron un montón de pruebas y tal. Y lo que vieron fue que tenía un sarcoma, es decir, un cáncer de hueso. Estamos hablando de 1890. Entonces, pues, en ese momento intentaron amputar la mano para intentar quitar lo máximo posible, pero bueno, no hubo suerte y por desgracia la paciente falleció. Entonces el médico se quedó un poco, porque era una paciente joven, tampoco sabían cómo tratarlo porque era algo relativamente nuevo. Y entonces empezó como a analizar diferentes historiales médicos en los últimos 15 años de este tipo de, ¿no?, paciente joven con sarcoma, cómo podría mejorar en ese sentido. Y se dio cuenta que uno de los pacientes que tuvo cuando tenía el sarcoma, este cáncer de hueso, tuvo una infección de estreptococo, era un paciente joven también de 31 años, y tuvo una infección de estreptococo, de un patógeno concreto, y se dio cuenta que cuando apareció esta infección, el tumor empezó a reducirse. Entonces decían, ostras, igual es que el sistema inmune se ha activado porque tenían este patógeno, el estreptococo, y tal vez teniendo el sistema inmune activo, también fue más capaz de atacarle al tumor. Entonces, bueno, fue una idea un poco, pues eso, ha habido muchos años desde entonces testeando y estudiando muchísimo, pero bueno, pues hicieron en ese momento, cuando ven que algo funciona, pues van probando y se daban cuenta que en algunos pacientes funcionaba y en otros no. Entonces era, bueno, ¿por qué será esto? Nada, desconocimiento en ese momento. Y luego, en 1960, dos investigadores, Frank Malfrein-Burnett y Peter Brian Medawar, perdón por la pronunciación, ya no sé cómo se pronunciarán, pero bueno, recibieron el Premio Nobel de Medicina por un concepto que se llama tolerancia inmunológica adquirida. ¿Y qué es esto? Pues básicamente, para entenderlo súper fácil, es que el sistema inmune no ataca a todas las células por igual. Es decir, nosotros, el sistema inmune se enciende y se apaga, ¿no? Nosotros tenemos células inmunes por el cuerpo por lo general, Sí. Pero se activan cuando viene un patógeno o cuando hay un proceso raro. Entonces, como que es moldeable, es decir, no siempre están activos, solo se activan de manera concreta. Entonces, esto se le llama la tolerancia inmunológica adquirida y de ahí viene un poco esta flexibilidad que tienen las células inmunes, la de encenderse y apagarse. De ahí viene un poco como el concepto de la inmunoterapia clásica que se utiliza y que hace unos años ya se descubrió, ¿no? Es decir, ¿dónde está el interruptor de encender y apagar el sistema inmune y cómo podemos moldearlo? ¿Podemos desarrollar una terapia para poder encender estos sistemas inmunitarios? Y justo de ese concepto, en 2018, recibieron el Premio Nobel de Medicina James Allison y Tasuku Honjo, pues eso, porque desarrollaron los anticuerpos monoclonales de dos moléculas que se llaman PD1 y CTLA4, que básicamente son la base de la inmunoterapia más empleada hoy en día. Y pues eso, encontraron dos moléculas que podrían ser estos interruptores y pueden activar de alguna manera el sistema inmune. Entonces, pues en el caso, un poco siguiendo el hilo del cáncer de próstata, esta inmunoterapia clásica que se ha empleado muchas veces y que de hecho cada vez se está investigando más, ¿no? Normalmente se ha centrado en activar, vamos a decir, linfocitos, es decir, es una población de células inmunes que normalmente es la que atacan, ¿no? La citotóxica que se llama, la que ataca al tumor. Entonces, bueno, la cosa es que, bueno, esto sería una teoría correcta, pero no todos los tipos de cáncer son iguales. Y no todos los tipos de cáncer o todos los tumores están infiltrados de linfocitos de la misma manera, ¿no? Entonces, el problema del cáncer de próstata es que no hay muchos linfocitos en el tumor per se. Es un tipo de tumor, que luego ya hablaremos un poco más sobre ello, pero es un tipo de tumor al igual que puede ser el cáncer de páncreas o el de colon, donde no hay mucha infiltración de linfocitos, por tanto, aunque tú le pongas
inmunoterapia clásica, ¿no? Que está dirigido hacia esto, Vale. no vas a tener muchos guerrilleros, vamos a hablar un poco así. O encenderse, apagarse, ¿no? La conexión del cable no será Eso del es. todo correcta, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, es un tipo de cáncer en el que hay muchas cosas que investigar. Nosotros estamos centrándonos un poco, que ahora hablaremos un poco más de ello, en otros tipos celulares inmunes para ver si podemos mejorar esto. Uh-huh. Y de este escenario en el que tenemos diferentes protagonistas del sistema inmune, concretamente desde vuestro grupo de investigación aquí en Biogune estudiáis un aspecto concreto del cáncer de próstata, que es esta interacción del sistema que hemos hablado hasta ahora con el tumor. ¿En qué consiste exactamente vuestra investigación y por qué es tan relevante pues, para entender la enfermedad? Uh-huh. Pues nosotros lo que vamos a recordar que estudiamos esta población de pacientes que desde un primer diagnóstico ya metastatiza, ¿vale? 10% de los pacientes, que no es la incidencia no es alta, pero la mortalidad es súper elevada. Si coges la mortalidad completa del cáncer de próstata, el 50% de las muertes son causadas por estos pacientes o debido a la presencia de este tipo de cáncer. Entonces, lo que nosotros en nuestro laboratorio hemos desarrollado es un modelo animal genético, que tienen modificaciones o tienen eliminados, vamos a decir, 2 genes que son muy importantes y que también están mutados, lo que decíamos antes de mutaciones, en los genes ITEN y LKB1. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué podemos utilizar esto? Porque al final, al ser un tipo de cáncer no tan común, es difícil tener muestras suficientes muchas veces. Y aparte también para poder estudiar un poco, primero en las fases preclínicas, podríamos probar todo en pacientes, pero teniendo en cuenta que hay muy poca muestra, intentamos como desarrollar nuestras investigaciones primero en modelos animales y en células, vamos a decir, ¿no? En cultivo celular, para que cuando tengamos algo prometedor podamos utilizar esas muestras de pacientes que son súper importantes y que intentemos como tener el máximo éxito posible. Pero la cosa es que cuando estudiamos el sistema inmune, por lo general, vamos a decir en cultivo, se dice, ¿no? En estas placas que suelen salir muchas veces en la televisión. Por ejemplo, nosotros que estudiamos los neutrófilos por lo general en circulación en nuestro cuerpo duran unas 24 horas. Entonces, si quisiéramos poner estos neutrófilos en la placa, sabemos que no duran más de 12 horas. Entonces, dependiendo de qué tipo de experimentos queremos hacer, puede ser, imaginaros, pues vamos a hacer un tratamiento con enzalutamida, ¿no? Con lo que decíamos de bloquear la vía de andrógenos. O queremos hacer pruebas con otro fármaco que hemos desarrollado. El problema es que la ventana terapéutica que tendríamos ahí sería súper bajita, tenemos 12 horas. Entonces, un fármaco en 12 horas no te va a hacer mucho. Entonces, por eso son súper útiles y la verdad es que estamos muy contentos por haber desarrollado este modelo animal que desarrolla espontáneamente, o sea, además de desarrollar el cáncer de próstata espontáneamente, también metastatiza tanto a pulmón como a ganglios linfáticos. Por lo general en estos pacientes la metástasis principal suele ser a hueso y es verdad que nuestro modelo animal es muy agresivo y por lo general metastatiza a pulmón y a ganglios linfáticos, que también aparece en pacientes, pero también tenemos la opción de estudiar la metástasis en hueso con este modelo animal. Entonces, la verdad es que representa bastante bien el caso clínico. Entonces, estudiando este modelo animal, lo que vimos fue, al hacerle como un escáner, imaginaros, de qué células inmunes se encontraban en el tumor, vimos que la gran mayoría de las células tumorales, recordad que la inmunoterapia clásica está dirigida a linfocitos, pues no veíamos muchos linfocitos, como se ve en los pacientes, pero lo que veíamos mucho eran neutrófilos, había muchísimos neutrófilos, ¿vale? Entonces nos pareció curioso, porque los neutrófilos, recordemos que el sistema inmune, lo que hemos dicho antes, ¿no? También está en nuestro cuerpo por lo general, por lo que puedes tener neutrófilos en el tumor, pero también tendrás en el cuerpo. Y por tanto hay que tener mucho cuidado en modularlos, ¿no? No podemos bloquear todos los neutrófilos, porque si no, si tenemos un catarro, no va a dar la respuesta. El interruptor no puede ser blanco o negro, no puede ser on-off, sino que tiene que ser algo intermedio. Vale. Pero bueno, lo que queremos estudiar es cómo son esos neutrófilos. Y son algo diferentes, tienen algo diferente
a otro neutrófilo, imaginaros, que tenemos en el pulmón, y que el pulmón de por sí, bueno, el pulmón igual en este caso no, porque sí que tiene metástasis, pero en otro órgano que de por sí estaría bien, ¿no? No estaría afectado. De tal forma que si encontramos algo que pueda de alguna manera apagar ese neutrófilo tumoral que ayuda al tumor a crecer, pero el otro neutrófilo que nos defiende un poco de otros patógenos, bacterias, virus que pueda venir, pues sería genial, ¿no? Es decir, solo tendríamos el ataque al tumor y no a nuestro cuerpo. Entonces, lo que estamos haciendo es estudiar esos neutrófilos, estamos viendo qué expresión de genes tiene, cómo se comportan, bueno, buscar las diferencias un poco, ¿no? Eso los es, comparar. tumorales y los no tumorales. Eso es, compararlos y ver qué marcadores podemos tener y qué moléculas podríamos modular para que efectivamente ataquemos a las tumorales y a las no tumorales las dejemos tranquilas, que nos sigan defendiendo. Entonces, estamos un poco con eso, y uno de los proyectos que yo tengo, por ejemplo, se llama, hay un proceso que se llama netosis, que es, otra vez relacionado con los neutrófilos, es un tipo de muerte celular de los neutrófilos específico. Entonces, este proceso, lo dicho, ocurre en defensa, por ejemplo, cuando viene un patógeno. ¿Qué ocurre? Que el neutrófilo, básicamente y de manera muy visual, el neutrófilo explota, entonces el ADN que puede tener la célula dentro lo secreta fuera. Las proteínas que pueda tener, proteasas, todo lo secreta fuera, y lo que hace es como generar una red. Imaginaros que estamos en el mar, en un barco, y echamos una red, ¿no? En la red, ¿qué va a pasar? Que algunos peces se atascarán. Entonces, este proceso básicamente es lo mismo. La célula explota, secreta estas redes, entonces es como que los patógenos se quedan ahí atascados, vamos a decir, y así los podemos eliminar. Y esto es un proceso normal de homeostasis, que se llama. ¿Qué se ha visto en cáncer? Aunque todavía esté bajo investigación y en cáncer de próstata no se sabe nada todavía, por eso estamos nosotros investigándolo, se ha visto que también puede ayudar. Es decir, que este proceso de netosis puede ayudar a que las células tumorales migren por el torrente sanguíneo, ¿vale?, y puedan invadir otros órganos secundarios y generar metástasis. Es decir, estos neutrófilos explotan, echan la red fuera, la célula tumoral que puede estar en sangre porque ya va en proceso de metástasis se queda atascado en la red, pero en lugar de ser algo malo, lo que hace la célula tumoral es, bueno, genial, pues estoy aquí en esta red, aprovecha. el neutrófilo, lo aprovecho al neutrófilo para que me ayude a ir al siguiente órgano. Entonces, es un proceso, la verdad es que es súper interesante, es complicado de estudiar, pero es un proceso muy interesante porque en algún tipo de cáncer sí que todavía se sugiere, porque no está muy demostrado, que podría ayudar en este proceso, y es lo que estamos mirando un poco en cáncer de próstata. Y bueno, veremos qué tal va. Pues siguiente pregunta, ¿no? Pensando en el futuro. ¿Cómo puede este conocimiento que acabas de describir sobre el sistema inmune y el cáncer de próstata ayudarnos a desarrollar nuevas terapias? ¿Y podría abrir la puerta a tratamientos más efectivos para este reducido número de pacientes que tienen metástasis? Pues sí, la verdad es que lo de pensar en el futuro estamos como constantemente en investigación, ¿no? Porque al final, lo que siempre digo, cuando tienes una pregunta te lleva a una respuesta, pero esa respuesta ya genera otra pregunta constantemente. Entonces, yo diría que la pregunta principal que tenemos, y una de las cosas más importantes, es que lo que hemos dicho antes, ¿no? El cáncer de próstata se suele decir que es un tipo de cáncer o un tipo de tumor frío. ¿Eso qué significa? Lo que hemos dicho antes, que no hay muchos linfocitos o no hay muchas células citotóxicas, y recordemos que la inmunoterapia clásica y la que se ha investigado durante muchos años, la que ya se aplica en algunos tipos de cáncer en clínica incluso, está dirigida a estos linfocitos. Es decir, vamos a activar los linfocitos para que sean más capaces de atacar al tumor. Incluso se ha hablado también de hacer ingeniería, ¿no? con estos linfocitos, lo que se llama ahora la técnica de CAR T-cells, que básicamente es sacarle los linfocitos al paciente en la clínica, digamos, entrenar estos linfocitos fuera de tu cuerpo para que sean más capaces de atacar al tumor, y luego ya, después de entrenarlos, otra vez meterlos dentro del paciente y que ahí ya hayan aprendido y puedan atacar, ¿no? Esto todo en relación a los linfocitos, pero, lo dicho, el cáncer de próstata no tiene muchos linfocitos en el tumor dentro,
Y una de las principales causas, además de eso, también es porque se le llama como un microambiente inmunosupresor. Hay otros tipos de células inmunes, como pueden ser los neutrófilos, que son los que estudiamos nosotros, pero también pueden ser los macrófagos o algunos tipos de linfocitos específicos, que lo que hacen es lo contrario. Lo que hacen es, o bueno, más que ellos, el tumor lo que hace con ellas es manipularlas para que le ayuden a crecer. Y entonces dicen, bueno, pues yo voy a intentar poner la capa de invisibilidad enfrente de los linfocitos, pero si además tengo aliados y me aprovecho del neutrófilo, me aprovecho del macrófago para que también ataquen al linfocito, es decir, tiene su propio ejército, vamos a decir, Los pone de su lado parte para que le ayuden, ¿no?, a progresar. Eso es. Entonces, a estas células se le llaman las células inmunosupresoras y tienen muchísimo. El cáncer de próstata, como he dicho antes, también ocurre en el cáncer de páncreas, el de colon, en algunos de ellos. Entonces, no son de los más agresivos, digamos, con menos actualmente, ¿no? Con menos porcentaje, menos opciones también. Eso es. Entonces, nosotros nos centramos en, vamos a atacar estas células inmunosupresoras, estos neutrófilos. Sobre todo, hemos estudiado también macrófagos, pero ahora estamos más centrados en los neutrófilos. Entonces, vamos a intentar como quitarle ese ejército a las células del cáncer y luego ver si, imaginaros que nosotros desarrollamos una terapia para bloquear, ¿no? Para darle al off en estos neutrófilos tumorales, solo las tumorales, y luego darle a ese paciente, bueno, ya en un futuro, ¿no? Pero en este caso, en nuestro modelo, después de darle este fármaco nuestro de bloquear los neutrófilos, darle ahora la inmunoterapia clásica. Tal vez sean más capaces ahí los linfocitos de atacarle al tumor. Es decir, también se habla mucho de desarrollar fármacos, pero es súper importante decir que al final, lo que hemos dicho, un tumor o una célula cancerígena es súper flexible, súper moldeable, y es muy lista, que se dice. Entonces, si nosotros le quitamos una pata, imaginaros, ¿qué va a hacer? Pues bueno, pues desarrollo otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle la máxima, o sea, como quitarle el máximo número de armas que pueda tener para que se quede básicamente desnudo y no sepa qué hacer. Eso es. Entonces, por eso se está pensando cada vez más en la terapia combinada, no solo en un fármaco, sino en combinar diferentes estrategias y ver si así podemos conseguir mejores resultados. Entonces, nuestra idea en este caso sería, vamos a bloquear las células inmunosupresoras y después de eso combinarlo con inmunoterapia combinada, inmunoterapia clásica, y también, si no puede ser, combinarlo, por ejemplo, con enzalutamida, lo que decíamos antes, ¿no? De inhibir esta vía de andrógenos, de la que depende mucho el cáncer de próstata también, y tal vez así pues podamos mejorar un poco, ¿no?, los resultados que tenemos, que al final es lo más importante, y a ver si conseguimos alguna estrategia terapéutica que pueda ayudar a estos pacientes. Ojalá. Hoy hemos visto que el cáncer de próstata es una enfermedad mucho más compleja de lo que solemos imaginar y que el sistema inmunitario podría influir en cómo progresa el tumor y en la aparición de metástasis. También hemos comprobado que estudiar cómo interactúan las células inmunes con el tumor puede abrir nuevas pistas para el desarrollo de estrategias terapéuticas más eficaces. Investigaciones como las que se realizan en el Laboratorio de Señalización y Metabolismo de Células Cancerosas del Cinquiogune permiten empezar a entender mejor estos mecanismos y explorar posibles dianas terapéuticas que, en un futuro, podrían ayudar a mejorar el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata avanzado. Muchas gracias, Jaione, por compartir hoy vuestro trabajo, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio.